Gladys en Éxitos. Tenemos en el estudio a Jesús Armando Leonet, ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en finanzas del IESA, consultor empresarial con amplia experiencia en roles de planificación, finanzas y desarrollo de negocios en distintos sectores económicos como energía, banca y organismos multilaterales. ¿Y por qué? Porque queremos con él justamente revisar algo muy importante, que es el tema de la investigación de mercado antes de invertir. ¿Por qué es tan importante? Bienvenido, Jesús. Bueno, muchas gracias Gladys y equipo. Siempre un placer venir aquí a tu programa y particularmente venir al estudio, ¿no? De verdad que Nos encanta. agradecido. Yo Y soy, bueno, yo soy parte del vieja equipo escuela, ya. te comento. Yo soy vieja escuela. Yo me enredo en esto de los Zooms. Muchas veces, ¿sabes? Se complica en Venezuela el internet, Ah, sí. tema. Entonces, bueno, siempre mejor presencial. Sí, definitivamente nada como el presencial, eso es verdad. Y en este caso, así como también es verdad el investigar mercado antes de invertir, ¿no? Cien por El es- ciento, cien que es por lo ciento. mismo que el estudio de factibilidad. A ver. Mira, no necesariamente. Un estudio de factibilidad es un poco más específico y está asociado a distintas cosas, ¿no? Puede ir, depende del sector, depende de la actividad, depende de cuál sea la factibilidad, si es comercial, si es técnica, si es financiera, económica, etcétera. En cambio, el tema de investigar antes de invertir es un concepto como mucho más amplio, Ya. diría yo. Investigar te permite entender verdaderamente si tu perfil de riesgo o el perfil de riesgo de la organización que representas se adapta, ¿no?, a esa inversión. Investigar antes de invertir está muy relacionado con que seas capaz de ver cuáles son las condiciones que no controlas de esa inversión. Es decir, Ujú. bueno, no es un secreto que en la toma de decisiones de mercados están involucradas muchísimas variables y buena parte de esas variables no dependen del factor que está tomando la inversión en ese momento. Ilustro con un ejemplo. Si tú vas a invertir, digamos, en una acción del sector tecnológico, tú no controlas mira, no sé, cómo pudiera ser la producción en los próximos 3 años de microchips en China. Ujú. Entonces, al final del día, estar informado digamos, tener el contexto claro te permite no necesariamente tomar una mejor decisión, pero sí por lo menos tomar una decisión más informada. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? De repente estás bien informado e invertiste y quizás el mercado se vino abajo, quizás esa inversión no salió tan bien. Pero por supuesto que disminuyes como esa posibilidad de error si tú estás bien documentado. Y que no te agarre como por sorpresa, ¿no? Que por lo menos no te Totalmente. impacte tanto emocionalmente porque ya más o menos habías estimado que puede haber escenarios, incluso impredecibles, como bien dices, en el desarrollo tecnológico. Tal Sobre cual. todo cómo vamos. Hay cosas en la vida que adaptan, que digamos, que aceptan la improvisación, Mm. pero la inversión no es una de ellas, y mucho menos la inversión a largo plazo. De ahí que decimos siempre, el ahorro precede a la inversión, ¿no? Em, y ese ahorro, o sea, para tú generar ahorro o incluso para tú tomar decisiones informadas, tienes que estar bien documentado, y esto depende mucho más, es más un tema de disciplina que de talento. Ujú. Ahora, el bien documentado, qué buen punto, porque ahí también uno cree o puede creer que está bien documentado, que lo está haciendo bien y no necesariamente Sí, está asumiendo, ¿no? Digamos, la investigación correcta. completamente. Un punto importantísimo aquí que no lo dije antes es, bueno, validar fuentes, ¿no? Que ojo, no solo aplica al mundo de las inversiones, aplica a la vida. Hoy en el mundo de las redes sociales, donde la desinformación, digamos, es lo común y lo ordinario, el tema de validación de fuentes es importantísimo. Sí. Y en la inversión, bueno, es prácticamente obligatorio. Es que de ahí me acabas, mira, de como todo va, increíble cómo se va hilando, ¿no? En este caso, esta entrevista con lo que es mi editorial, mi así lo veo, que sale esta noche y que lo titulé Sesgo de Confirmación. Y a propósito de la importancia del pensamiento crítico en los tiempos que vivimos, desde siempre, desde que existimos, pues ha sido un temazo y además impulsado por filósofos que son todavía referencia. Pero en los tiempos que vivimos de tanta manipulación, es muy importante desarrollar, trabajar constantemente el pensamiento crítico, que es un desafío para todos y sobre todo por el sesgo de confirmación. Porque el Sí, sesgo de confirmación básicamente es lo que tú dices, que uno busca y valida como definitiva y cierta aquella información que coincide
con lo que ya tú crees previamente, con esas Co- ideas preexistentes. Entonces, completamente. valida lo que tú piensas. Es el sesgo que pone el cerebro, inevitablemente lo pasamos todos. Es parte de esa chamba diaria de hacer ese esfuerzo superior de ver si lo que estás pensando o aceptando como cierto, definitivo, no está realmente más alineado a lo que tú quieres o crees. Y ojo, Y no necesariamente es y es así. mucho más difícil, y disculpa que te interrumpa, es mucho más difícil identificarlo cuando no, o sea, cuando conscientemente no pones en práctica alejarte del sesgo de confirmación. Y esto te lo digo como anécdota personal, pues cuando yo no sabía o digamos, no tenía esta experiencia en el mundo de las inversiones y de la consultoría, muchísimas veces asumía verdades justamente por el sesgo de confirmación y porque eso era lo que pensaba previamente, era más una Ujú, asunción, ¿no? Y ujú. luego cuando validas con datos reales y digamos con evidencia empírica, histórica, etcétera, bueno, muchas veces a mí me ha pasado muchas opiniones o muchas formas, o sea, muchas formas de pensar que yo tenía o digamos enfoques hacia ciertas cosas cambiaron completamente. Igual me ha pasado. Igual. Cuando tomas conciencia y lo trabajas, porque es un trabajo diario, es ver cómo tú puedes con esa Totalmente. inteligencia también emocional realmente conocerte y pescar, No, atrapar aquello que está incluso interpretándose desde esas creencias o hasta falsas creencias, ideas preexistentes, emociones, más que desde la razón y la lógica. Y ahí con las inversiones, volviendo al punto, cómo lograr que ese sesgo de confirmación a la hora de invertir, pues no termine llevándonos por caminos equivocados. mira, completamente. Y yo siempre comento esto. Hay acciones en los mercados o digamos títulos, porque no siempre son acciones, a veces son ETF que se venden de mejor manera que otros, que son muy buenas a nivel de mercadeo, ¿no? Mercadeándose como una acción o un título interesante que comprar. Es decir, a todo nuevo inversionista le llama la atención invertir en tecnología, porque suena interesante, porque suena fancy, porque parece Ujú. tendencia, pero eso no necesariamente quiere decir que vaya a ser una buena inversión. Entonces, de nuevo, volvemos al inicio, ¿no? de esta conversación. De ahí también lo importante de documentarse, de aprender y de, digamos, tomar la educación financiera como un hábito de vida, ¿no? Y como una práctica común en casa. Sí, esa parte nos falta, la tenemos pendiente. hace, Ojo, hace Gladys, no rato. es, sabes que no me parece una ciencia, o sea, me parece más un arte, de nuevo, un Sí. tema de disciplina, Ujú, así como hoy en muchas redes sociales hablan, no sé, de nutrición y hemos descubierto ciertas cosas a raíz de la difusión de la información y también de ir, digamos, leyendo y documentándonos. Esto mismo pasa en los mercados de capitales y en el sector bursátil. En algún momento pensábamos, por ejemplo, solo para ilustrar con un ejemplo, y con esto cierro, digamos que los bonos eran una inversión excesivamente segura, que las grandes corporaciones, digamos, no dejaban de pagar sus cuentas. Se llama renta fija, de hecho, el nombre formal en finanzas. Y bueno, en algunas de las crisis hemos visto cómo los bonos han sido de los activos que han tenido peores rendimientos en ujú. comparación a las acciones, ¿no? Exacto. Y bueno, hay personas que de repente están escuchando, me incluyo, y se sienten pues ignorantes dentro de los temas que menciona, porque yo no he entrado en esa materia, o sea, no, me da un poco de miedo y precisamente por la desinformación y porque siento que para entrar en esa área necesito sí del acompañamiento de alguien que maneje mejor los términos, los conceptos, porque además es un mundo que puede tener, como dicen, muchas variables, que aunque se contemplen igual inciden, y es igual que entrarle a el mundo digital, hacer negocios, por ejemplo, en el mundo digital, donde hay infinidad de variables, lo que crees que puede funcionar, después resulta que no, o le funcionó a alguien, pero no necesariamente te puede funcionar a ti. Completamente. Y ojo, y es un tema de perfiles. Mira, yo siempre digo De que perfiles. al Ujú, final, al final equivocarse está permitido, ¿sabes? En la medida en la que tú estés dispuesto a cometer errores, a pagar, digamos, por ese conocimiento que te van a dar esos errores y mm, cuando tienes esa inversión a largo plazo. De nuevo, ilustro. Si tú compras una acción y esa acción se viene abajo en los próximos 60 días, pero esa acción, tú habías hecho una investigación, entiendes que está entrando en nuevos mercados, que de repente, y ojo, solo por poner un ejemplo, subieron un poco las tasas de interés y eso castigó la cotización de la acción, pero la acción sigue siendo buena, entonces muy probablemente si tú dejas correr esa acción se va a recuperar y va a terminar siendo una buena inversión. mm, Cuando tú compras algo porque un amigo te lo dijo, porque te pareció moda y no estás, o sea, no sabes bien qué fue lo que compraste e invertiste una cantidad importante que para ti representa una cantidad importante y esa acción se viene abajo, bueno, lo más probable es que tú salgas a venderla para no perder más, porque naturalmente los seres humanos tenemos
mucha más, o sea, le tenemos como mucho más miedo a las pérdidas que Ujú. digamos, esa emoción que nos generan las potenciales ganancias. Entonces, A largo plazo. claro, Ujú. entonces esto acá es Un importante. temazo. Yo te diría, de nuevo, equivocarse está permitido, pero lo que no está permitido es ponerte a jugar con tu dinero sin tú estar, digamos, consciente de lo que estás haciendo, porque al final del día no termina siendo algo diferente a ir a un casino o a Exacto. apostar y dejarle todo al azar, ¿sabes? A Qué la buen suerte. ejemplo. Qué buena comparación. Gracias, Jesús. Se nos acabó el tiempo. Por mí me hubiese Qué quedado aquí tristeza. hablando. Quedó como una segunda parte, así como de pasos a seguir. Pero por lo pronto, a informarse como es debido, indagar, investigar siempre el mercado antes de invertir. Jesús Armando Leonetti es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y se ha especializado en finanzas con el IESA. Además, hace consultoría empresarial y ya tiene una amplia experiencia en roles de planificación, finanzas y desarrollo de negocios en distintos sectores. Gracias. ¿Ah? Muchísimas gracias, Gladys. Un abrazo. A usted, un abrazo también. Y a ustedes, un abrazo apretado también. Vienen Unai y Albani, paso el testigo, pero antes, por supuesto.